Bienvenidos a la sección número 6 de la serie Principios Guiadores en la Comunión con Dios. Nuestro texto siguiente es segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 16. Segunda a los Tesalonicenses 2, 16. Dice, y el mismo Señor y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Qué hay aquí? Según el versículo 16, el hacer referencia a Dios como Padre implica en que el que nos relacionemos con Él como el Dios que nos amó y que nos dio consolación eterna y nos da esperanza, y todo por gracia. Implica entonces que cuando lo llamamos Padre, tenemos claro que nos ama. Tenemos claro que en Él tenemos consolación de cualquier angustia que nos esté afectando. Tenemos claro que en Él tenemos esperanza y que todo ese conjunto, amor, consolación eterna y esperanza de su parte, es por su pura gracia. No merecemos nada de eso. Es por su pura gracia. Todo eso queremos decir cuando lo llamamos a Él Padre. Santiago 1, 27, ¿qué tiene para decirnos sobre esto? ¿Qué implica el llamar a Dios Padre? Santiago 1, 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, los que tienen a Dios por Padre, los que se relacionan con Él como Padre, viven la verdadera religión, que consiste en amar al prójimo y parar de pecar. Amar al prójimo y parar de pecar. Guardarse sin mancha del mundo. Esto es muy importante. El apóstol Pedro, ¿qué tiene para decirnos? Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué hay implicado aquí en el término Padre? Que los que tienen a Dios por Padre son los elegidos. Son los elegidos. Los otros detalles de este versículo están analizados en la serie La Doctrina Bíblica de la Perfección Cristiana, si no me equivoco. Y si no, en otro de los videos está por ahí. Pero por ahora quisiera resaltar que los que tienen a Dios por Padre son los que han sido elegidos. ¿Ok? El mismo apóstol en el mismo capítulo 1 y el versículo 17 añade un elemento. Y si invocáis por Padre, es decir, si nos referimos a Él como Padre al orar, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Los que tienen a Dios por Padre y le invocan como tal, al actuar como Él actúa, ¿qué van a hacer? No hacen acepción de personas. Dios como Padre dice no hace acepción de personas. Para Él todos son iguales, en ese sentido. ¿Ok? No hay acepción de personas en la mente de la persona que tiene a Dios por Padre. No hay preferencias malsanas. No puede existir
favoritismos malsanos, ¿ok? Porque sí hay preferencias que son admitibles en hijos de Dios, ¿ok? Preferir dar algo a alguien que a otro, por alguna razón que tenga fundamento, que tenga peso. Pero la acepción de personas está tomándose en cuenta aquí, en esto, cuando es malsana. ¿Ok? Dios no hace acepción de personas en ese sentido. Igual, Él concede unas cosas a unos y a otros no. A otros concede, a todos concede algunas cosas por igual. El sol, la lluvia, el aire, pero hay algunos que les concede algunas cosas y esas cosas no se las concede a otro. ¿Ok? Entonces, igual Él espera que nosotros actuemos como Él, si es nuestro Padre, y que no hagamos entonces acepción de personas en el sentido negativo o malsano. Vamos a entrar un poco en esto cuando entremos a la segunda frase, a la segunda palabra de esta frase. ¿Cuál es? Padre nuestro. Cuando entremos ahí, veremos un poco más de eso. ¿Ok? Pero por ahora, lo que necesitamos captar es los que tienen a Dios por Padre y le invocan como tal, no hacen acepción de personas. Mucho menos raciales. O porque aquel tiene más influencia o tiene dinero, este es muy pobre y entonces pues el trato, vamos a darle allí. Dios no hace acepción de personas, tampoco la hacen sus hijos. Al invocarlo a Él como Padre, eso debe estar en nuestras mentes. ¿Qué tiene que decir el apóstol Juan en sus cartas sobre esto? Primera de Juan 2. ¿Qué implica el llamar a Dios Padre? Versículos 15 y 16. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, dice el 17, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué hay aquí? Según Juan. Los que tienen a Dios por Padre no aman al mundo. No andan en los deseos de la carne, ni de los ojos, ni en la vanagloria de la vida. El que se relaciona con Dios como su Padre tiene esto claro en su mente. Su mente no está en el mundo, está donde estaba la mente de Cristo, en el reino de Dios. En el capítulo 2 de la misma epístola, el versículo 23, dice, todo aquel, aquí hay otro elemento, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Qué hay aquí? El que tiene a Dios por Padre no rechaza al Hijo. Esto es clave, hermanos queridos. Y hay muchas ocasiones donde el Hijo dice que Él es igual al Padre. Entre otros, Juan 10:30, mi Padre y yo, uno somos. Entonces, rechazar al Hijo es no tener al Padre. Y algunos creen no rechazar al Hijo al aceptarlo como el Mesías, como aquel en el que se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento, pero cuando vamos realmente al fondo del asunto, llegamos a mirar que hay algunas concepciones donde algunas personas en algunos círculos religiosos no aceptan a Cristo como lo que es. No lo aceptan como Dios, como divino, igual al Padre. Y Él dice, el que no lo acepta a Él, no acepta al Padre. Entonces, no hay derecho a orar la oración enseñada por nuestro Señor, Padre nuestro, si se rechaza al Hijo. Porque Dios no es nuestro Padre, si Cristo no es nuestro Señor. ¿Estamos? Esto es un poquito complicado para algunos. Bien, en la segunda epístola
del apóstol, versículo 4, segunda epístola, el versículo 4, dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y el versículo 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aquí hay otro elemento. Aquellos que se refieren a Dios como Padre, que lo invocan como Padre, tienen obligatoriamente que andar en la verdad. Es decir, Dios es mi Padre si yo ando en la verdad de su palabra, si no me extravío de la doctrina que Cristo estableció en su palabra. Pero no puedo relacionarme con Dios como Padre enseñando cosas contrarias a lo que la palabra de Dios dice. Y finalmente el mismo apóstol en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y el versículo 6, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué hay en esto? A manera de conclusión, todas estas características que deben verse en aquellos que aceptan a Dios como Padre, que son elegidos, que por pura gracia fueron incluidos en la familia de Dios. Todos aquellos que se relacionan con Él como Padre, que lo invocan como Padre, deben saber que son reyes y sacerdotes para Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Por eso es que hay entrada directa a través de nuestro Señor Jesucristo a nuestro Padre. Tenemos entrada directa al soberano de los cielos, porque somos sus reyes y sus sacerdotes. Bendito privilegio. Y el capítulo 14 de este mismo libro, Apocalipsis 14 y el versículo 1, dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían, ¿qué cosa? El nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. ¿Qué hay aquí? Los que tienen a Dios por Padre, los que lo invocan como tal, tienen su carácter en ellos, reflejan su gloria, todo lo que Dios es. Eso es llamar a Dios Padre. Estos son los que con toda libertad pueden orar: Padre nuestro. Pero, dejando por allí, habiendo visto en forma muy somera, así muy rápido, algo sobre la primera palabra, necesitamos entrar un poco en la segunda palabra de esta frase: Padre nuestro. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Queda algún poquito? Ok, vamos a aprovecharlo. Padre nuestro. La segunda palabra es clave, hermanos queridos. En esta instrucción que Él da a sus discípulos, cuando dice ustedes oren así: Padre nuestro. Cuando dijo nuestro, esto involucra tanto. Es necesario que captemos por lo menos lo básico de lo que eso implica, para que podamos hacer nuestra esa oración de Jesús con todos los resultados, con todos los beneficios para nosotros. Es muy importante que lo captemos. El hacer referencia a Dios como Padre nuestro implica que al hacerlo somos conscientes de que esa relación con Él está estrechamente ligada, estrechamente inseparable de nuestra relación con los demás. Vamos a decirlo de otra forma.
Si Él es Padre nuestro, no mío, noten que no enseñó Jesús así, que oráramos Padre mío. Si Él es Padre nuestro, es porque hay otros de los que también Él es su Padre. Es porque hay otros que también son sus hijos. Y por implicación son mis hermanos. ¿Y qué implicaciones hay de eso en nuestra vida diaria? Bueno, Dios como Padre de todos sus hijos espera que quienes se consideren sus hijos se relacionen con sus otros hijos como con sus hermanos. ¿Ok? ¿Y cómo espera Dios que se traten los hermanos, o sea, sus hijos, entre sí? Es importante que captemos aquí lo siguiente que les mencioné muy rápidamente hace un poco atrás. La buena relación vertical en nuestra comunión con Dios depende de la buena relación horizontal con nuestros hermanos. ¿Captamos el punto? Voy a repetirlo. La buena relación vertical, una relación de comunión con Dios, es efectiva solo cuando nuestra relación horizontal con nuestros hermanos es efectiva, es positiva. Dios como Padre pide cuentas de nuestras acciones hacia nuestros hermanos. Y eso hay que tomarlo en cuenta cuando oramos Padre nuestro. En otras palabras, puedo orar Padre nuestro cuando hay paz en mi corazón hacia los otros hijos de Dios e hijas de Dios. ¿Vamos captando? Dios pide cuenta de nuestras acciones hacia nuestros hermanos. Lo tenemos eso establecido en la Escritura desde el principio, en Génesis 4. Génesis 4, el versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿sabemos lo que había hecho Caín? ¿Buena o mala acción? Mala. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Vemos? Él pide cuenta de nuestras acciones sobre sus otros hijos. Hay algunos principios a tomar en cuenta en nuestra relación con nuestros hermanos para que podamos llamar a Dios Padre nuestro con nuestras conciencias tranquilas. Para que podamos decir, tú eres mi Padre en la misma forma en la que eres Padre también de este otro o de esta otra. Y porque estamos en una relación donde en mi corazón no hay nada contra este otro hijo tuyo, es que puedo entonces relacionarme contigo en paz como mi Padre. Lo contrario también es cierto. Una relación malsana, algo en mi corazón contra otro hijo, hija de Dios, estorba mi comunión con Dios y mi oración. Esto podemos verlo, no vamos a tocarlo mucho ahora, pero como Pablo lo especificó en su primera, Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, en el contexto de relaciones conyugales o de pareja. Dice primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, con las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué se convierte en un estorbo en el caso del varón, a manera de ejemplo, que aplica lo mismo para la relación entre hermanos y semejantes? ¿Qué se convierte en un estorbo para mi oración, para mi comunión con Dios? Como esposo. Si mi esposa se queja a Dios de mi trato hacia ella,
¿Sabían eso, esposos? Eso se convierte en un estorbo. Ese principio no lo inventó el apóstol Pablo. Ya viene desde tiempo muy atrás. Entonces, o sea, de que mi relación horizontal mala estorba para mi relación vertical. Veamos entonces en cuanto a cómo Dios espera que nos relacionemos con nuestros hermanos, que son sus otros hijos, a fin de que nuestra comunión con Él no tenga estorbo. Veamos primero responsabilidades de nosotros como hijos de Dios hacia los demás hijos de Dios, a fin de que nuestras oraciones sean lo más efectivas posibles y nuestra comunión con Dios entonces traiga los mejores resultados. Algunos principios, se nos fue el tiempo, queda un poquito, ok, pero vamos a iniciar una sección que nos va a quedar un poco cortada, entonces la dejamos por aquí, continuamos en...